Oiga, pillan esto. Hay un revuelo en el Congreso que el pueblo y la oposición está en absoluto silencio, pero claro, los opositores de barriales, de redes sociales, dicen que aquellos que son petristas y que están pendientes de estos temas no miran la realidad del país. La oposición está tan asustada que, entredicho, no saben cómo bloquear al gobierno nacional para que no crezca en desarrollo y no avance en los programas de gobierno, porque seguramente el pueblo colombiano se iría a dar de cuenta de que realmente el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues se mirarían las obras y seguramente la población diría, bueno, este presidente está cumpliendo y está haciendo obras. Pero más allá, para que entremos en contexto, en el día de hoy ha surgido algo impactante por parte de la oposición y algunos senadores del Congreso de la República que fueron presidentes del Congreso de la República. Y para entrar en contexto, vamos a analizar de quién se trata y qué fue lo que pasó. Miremos. Antes, cuando estaba de presidente, manteniendo una objetiva neutralidad. Pues hombre, difícil calificar una intervención que al mismo tiempo que señala que tuvo una postura neutral en la presidencia del Senado, termina reconociendo que su esfuerzo se empinó para frenar, comillas, los proyectos del gobierno. La confesión de Iván Ney, entre la contradicción y el reconocimiento del bloqueo a las reformas de Petro. En un giro inesperado que sacudió el Congreso, el senador Iván Ney, expresidente del Senado, dejó de lado cualquier pretensión de neutralidad y terminó aceptando lo que por meses había negado. La oposición, bajo su liderazgo, se dedicó a frenar las reformas del presidente Gustavo Petro. Lo que antes eran acusaciones hoy son confesiones en plena plenaria, dejando en evidencia el bloqueo sistemático a los proyectos de cambio que el país esperaba. El discurso de Ney, plagado de ataques y descalificaciones contra el presidente de la República, no solo dejó claro su papel en la obstrucción de las reformas, sino que evidenció una paradoja ineludible. Si nosotros no frenamos durante ese año al presidente Petro con sus desvaríos, hoy estaría controlando el país sobre los éxitos que entonces hubiera logrado, pues no lo logró, y yo me siento contento de ello, afirmó sin titubeos. En otras palabras, admitió que su labor no fue legislar en beneficio del país, sino frenar cualquier avance del gobierno. Más allá de las palabras, la actitud del senador refleja la estrategia de la derecha en Colombia, impedir el avance de cualquier política de transformación social, incluso si eso significa paralizar el progreso del país. La reacción no se hizo esperar. Ante la Corte Suprema de Justicia, el fundador de los rastrojos costeños depositó los siguientes dichos, comillas, Iván Name nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que la plata que iba a dar era para la compra de votos y que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros, y nosotros le poníamos la gente a votar por ellos. El senador Wilson Arias respondió con contundencia, desmontando las falacias y contradicciones en el discurso de Ney. Parece un mal chiste que los parlamentarios se contradigan de oración en oración. Resulta cantinflesco empezar hablando de neutralidad para, acto seguido, reconocer su papel siniestro en el bloqueo institucional, replicó Arias, quien no dudó en recordar que las Cortes ya han dado su veredicto sobre los señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, exonerándolo de cualquier acusación. Pero el cinismo de Ney no se detuvo ahí. En un intento por desviar la atención, se lanzó contra el presidente con acusaciones sin sustento, afirmando que el mandatario fue perseguido judicialmente por recibir dineros en su alcaldía, cuando la realidad es que la justicia ya resolvió ese caso a favor de Petro. No obstante, lo que Ney omitió mencionar es su propia sombra judicial. Como lo recordó el senador Arias, el nombre de Iván Ney aparece en declaraciones de alias Pistón, un exparamilitar que afirmó haberle entregado dinero para la compra de votos en 2014. Mientras las investigaciones en su contra siguen en curso, él se permite señalar sin pruebas al jefe de Estado. La intervención de Ney no solo expuso la estrategia de la oposición, sino que puso de manifiesto su propia debilidad. La realidad es que los colombianos han sido testigos de cómo el Congreso, dominado por sectores que representan el viejo orden, ha utilizado todo tipo de maniobras para frenar las reformas estructurales. No se trata de una discusión técnica sobre modelos de gobierno, sino de una pugna entre quienes desean que el país avance y quienes se aferran al poder sin importarles las consecuencias. El episodio deja una lección clara: la historia no perdona a quienes se interponen en el camino del cambio. Mientras algunos trabajan por un país más equitativo, otros celebran haber frenado las oportunidades de millones. Pero la memoria es implacable, y el pueblo colombiano,
tarde o temprano, pasará factura a quienes, como Iván Nein, hicieron del sabotaje su única bandera. Y lo que se investiga es la votación abultada que obtuvo en las mismas zonas de los dichos de este paramilitar y en el Chocó. Y aquí sí hay una investigación, doctor Name, en curso. Hola, ¿te gustaría invitarnos? Bueno, ustedes ya lo escucharon. A ver, para usted que está buscando un cambio y que está pidiendo un cambio, usted que es opositor y que todos los días menciona en las redes sociales que no ve el cambio chimbo que se inventó el gobierno nacional, pues déjeme decirle que palabras de el expresidente y senador Iván Names, el cual menciona, y esto se dio este revuelo el día de hoy en el Congreso, de su propia boca, que el objetivo era bloquear al gobierno nacional, bloquear todo tipo de reformas, como también de su propia boca mencionó que le dieron plata para que trabajara del lado de nosotros para bloquear al gobierno nacional, como también el señor Iván Name, pues menciona de que se siente alegre porque si ellos hoy no fueran bloqueado las reformas presentadas por el gobierno nacional, pues el gobierno nacional hubiera tenido éxito y hoy el presidente Gustavo Petro estaría celebrando su éxito y ellos estarían prácticamente derrotados, derrumbados, estarían celebrando la derrota que hubiesen tenido al haber aprobado las reformas del gobierno nacional. Cosa que el mismo senador Iván Names manifiesta de que se siente complacido y orgulloso de haber bloqueado las reformas del gobierno Petro, reformas que iban dirigidas para el pueblo. Entonces, vuelvo y le repito, para usted que es uribista y está esperando un cambio, el cual usted todos los días manifiesta que no ha visto el cambio, pues es una oportunidad para que ustedes le hagan el reclamo al senador Iván Names y a todo el Congreso de oposición, a todos estos opositores del Congreso. ¿Por qué no han dejado avanzar al gobierno nacional? Pues ya ustedes lo escucharon. El pacto histórico y el gobierno nacional estarían celebrando la victoria y el objetivo y el plan, como lo han mencionado un organismo internacional, el cual mandó un comunicado que el objetivo del Congreso era bloquear todo tipo de reforma que el gobierno Petro presentara para que no avanzara en desarrollo. Pues hoy lo está confirmando Iván Names. Seguramente esta victoria la iba a conocer el pueblo. Seguramente las acciones de Gustavo Petro las iba a ver el pueblo, iba a mirar el avance, iba a mirar el crecimiento, el cual la oposición en cabeza del Congreso, Name, Efraín Cepeda, pues se dedicaron a tumbar todo tipo de reformas. Y posteriormente, pues, obviamente para una persona que tenga sus 5 sentidos, entendería de que más allá de todo esto, era un bloqueo, como yo lo había mencionado en otro video, un bloqueo hacia el gobierno Petro y un bloqueo al pueblo colombiano, porque seguramente el pueblo colombiano es el que se iba a ver beneficiado con estas reformas, pero a ellos no les interesa el pueblo. Y al bloquear al gobierno Petro, no estaban bloqueando al gobierno Petro, yo lo había mencionado, lo mismo que le estaba pasando a Venezuela. Al bloquear a Venezuela no bloqueaban a Maduro, bloquean al pueblo venezolano. Y pues esta práctica la utilizó el Congreso con el gobierno Petro. Bloqueando al gobierno Petro, pues bloquean al pueblo, porque si no hay reformas, no hay desarrollo. Y sucesivamente, pues, esta es la orden que le están metiendo los uribistas, el cual hoy en todas las redes sociales vaticinan que no ven el cambio, que no han visto el cambio chimbo. Pero claro, si bloquean al gobierno nacional no hay cambio. Y se los está confirmando Iván Name. Y sin más preámbulo, yo con ustedes no voy a discutir esto. Para un buen entendedor, pocas palabras. Así que no lo voy a discutir con uribistas.